Y ya saben que hoy tenemos a nuestra compañera Alba Santana aquí preparada para hablar de la revista de prensa. Alba, bienvenida otra vez. Hola de nuevo, Rodrigo. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Creo que igualmente como lo hacíamos, ¿no?, en esta primera revista de prensa, hablando del conflicto en Gaza, que se está extendiendo, sin embargo, al Líbano. Cada vez hay más aumento de la violencia entre Hezbollah e Israel. Así es, lo vamos a hacer porque es uno de los temas fuertes del día y abrimos con The New York Times, que titula "El ejército israelí dice que los ataques de Hezbollah corren el riesgo de una escalada más amplia". Este medio estadounidense se hace eco de la advertencia de Israel a Hezbollah por una posible confrontación más amplia con el partido político y especialmente, Rodrigo, con su brazo armado si siguen los ataques desde la frontera entre el Líbano e Israel. Recordemos, y como recuerda también este medio, el objetivo de Hezbollah es presionar para un cese al fuego en la Franja de Gaza. Pero el domingo por la noche, Daniel Hagari, portavoz del ejército de Israel, dijo que la creciente agresión de Hezbollah nos está llevando al borde de lo que puede ser una escalada más amplia con terribles consecuencias para la región y también para Líbano. Netanyahu, el primer ministro de Israel, también hizo una advertencia similar a principios de mes y dijo: quien piense que puede hacernos daño y que nos sentaremos sobre nuestras propias manos está cometiendo un grave error en una clara amenaza al grupo. Hezbollah ha estado del lado de Hamas desde el inicio de la guerra tras el ataque del 7 de octubre y se han intercambiado varios ataques en la frontera entre Líbano e Israel que han obligado a 150.000 personas aproximadamente a desplazarse. Esta última semana, sin embargo, Rodrigo, la cosa se ha puesto peor tras el asesinato del comandante Taleb Abdallah el martes, porque Hezbollah después, como respuesta, decidió intensificar estos ataques y este asesinato se saldó con lo que las fuentes israelíes dicen que ha sido uno de los ataques más graves en estos 8 meses. Vamos a seguir ahora con otro medio, uno muy distinto, The Middle East Eye, este medio de Medio Oriente que se ha posicionado claramente con la causa palestina desde el inicio de la guerra. Titula: Hezbollah cambia la táctica y revela nuevas fortalezas para forzar el alto al fuego en Gaza. Este análisis lo firma Nader Durgamen y nos explica la estrategia y por qué ha cambiado en estos últimos tiempos, Rodrigo, sobre estos ataques cada vez más intensos por parte del grupo armado. Dice: el alcance actual de los ataques de Hezbollah en comparación con las primeras semanas del conflicto ha llamado la atención de muchas personas, y también citan a expertos que relacionan este hecho, esta nueva escalada, con el estancamiento de las conversaciones para llegar efectivamente a un alto el fuego en Gaza. Cita este medio en concreto a Amal Saad, profesor de la Universidad de Cardiff, experto en el movimiento de Hezbollah, que dice: Israel sabe lo que tiene Hezbollah, sabe su arsenal, pero lo que no se esperaban era esta audacia y que se comprometiera tanto por la guerra en Gaza. Bueno, Alba, pues lo que no tiene ya Israel es un gabinete de guerra, ¿verdad? Porque Netanyahu lo ha disuelto ya este lunes, así que cuéntanos qué es lo que habla la prensa sobre este tema. Sí, y tú también bien lo comentabas en nuestros noticieros, es otro de los temas del día y de lo que habla The Times of Israel, este medio israelí. Titula: Netanyahu comunica a sus ministros la disolución del gabinete de guerra en medio de los pedidos de Ben Gvir de unirse. Y es que la oficina del primer ministro de Israel lo ha confirmado, lo confirmó el domingo por la noche, y es que el gabinete de guerra, que fue creado el 11 de octubre para responder al ataque de Hamas y para decidir cómo gestionar esta guerra en general, ha sido oficialmente disuelto. Todo, como decíamos también en los noticieros, después de la salida de Benny Gantz de la coalición de gobierno la semana pasada, que era una de sus principales demandas, recordemos, si recuerda este medio, para formar parte de la coalición, estar dentro de este gabinete de guerra. Bueno, se llevó con él también a uno de los principales miembros del gabinete, a Gadi Eisenkot, y bueno, este medio dice que estaba condenado a la disolución después de esta salida de gobierno, y especialmente algo que se ha adelantado tras las presiones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, recordemos, para formar parte de este gabinete. Esto lo habría acelerado, y ahora las decisiones sobre la guerra se tomarán a puerta cerrada, como remarca este medio, solo por el ejecutivo de Netanyahu. Bueno, vamos a cambiar ahora completamente de tema. Venimos hasta la región con un
problema que afecta tanto a Colombia como a otros muchos países. Veníamos, por ejemplo, hablando en el último mes mucho de la violencia machista en México, así que ¿qué nos traes? Sí, vamos a hablar sobre esto con un reportaje de El País que titula 24 horas a la sombra de un feminicidio inminente en Bogotá, con un artículo firmado por Paula Medina sobre esta oleada de violencia machista en la capital de Colombia, donde nos encontramos, donde a diario las comisarías de familia reciben aproximadamente 140 denuncias de violencia intrafamiliar, y recordemos que muchas veces estas denuncias nunca llegan a efectuarse por el miedo de las víctimas en estos casos de violencia. Bueno, este artículo arranca con la historia de una de las víctimas de 24 años en condición de anonimato, obviamente por cuestiones de seguridad, que recurrió a las autoridades para pedir protección después de que su pareja, que la violenta, según recoge El País, desde los 13 años, casi la matara hace una semana. El maltratador, dice, la persigue y le hace promesas de cambio y de amor, pero también le ha dicho a la víctima que está dispuesto a verla morir antes de que la deje. Dice, me dice que es mejor que nos entierren a los dos antes de que yo lo deje, dice la víctima. Es una de las 665 mujeres en riesgo inminente de ser asesinadas aquí en la capital de Colombia, dice este artículo, con feminicidas respirándoles en la nuca, especialmente mujeres que provienen, Rodrigo, de entornos más pobres, de barrios como Ciudad Bolívar, Bosa o Kennedy, entre otros. Otras situaciones recogidas por este artículo del País son cortes en las piernas, incluso balazos también. Lizeth Cristancho, funcionaria de la Comisaría de Familia en Bogotá, dice, citada por este medio, a veces nos cargan mucho las denuncias, pero cada vez es más difícil sorprenderse. Bueno, la dificultad de hacerle seguimiento a estos casos es mucha, según cita este medio también, y es que si la comunicación se rompe con las autoridades, muchos casos quedan en el limbo. Y el problema es que muchas veces cuando se ha dado anuncio a las autoridades han seguido pasando. Llega este artículo además después de dos muy sonados feminicidios aquí en Bogotá. Desde luego sigue siendo muy necesario alertar de esto en los medios. Totalmente. Vamos a cambiar ahora definitivamente totalmente de tercio. Alba, yo te quería preguntar cómo vas de memoria tú últimamente. Yo me siento bien de momento, pero quién sabe. ¿Pero estás durmiendo bien o no estás durmiendo bien? Ahora sí, pero me vienen unas madrugadas que lo van a dificultar, yo creo. Ya, pues precisamente de eso vamos a hablar, ¿verdad? De la relación entre la falta de sueño por madrugar mucho para traerles todas las noticias y también pues la falta un poquito de memoria. Así es, y así nos habla de esto Nature, esta revista científica, titula La falta de sueño afecta a la memoria. Aquí explicamos a por qué. Y es que así lo demuestra un estudio de la Universidad de California en San Francisco, que ha probado a través de pruebas con ratas que una señal cerebral crucial para la formación y el almacenamiento de memoria a largo plazo falla con esta privación de sueño, como comentábamos, y alteraría también la formación de la memoria. Lauren Frank, neurocientífica de la Universidad de California, dice, existe una ventana crítica para la formación de memoria. Una vez que la pierdes, la pierdes. Y dice también este estudio que una noche de sueño normal después de una noche de mal sueño, Rodrigo, no sería suficiente para reparar el daño ya hecho. Pero bueno, no todos son malas noticias. También este hallazgo contribuiría pues a desarrollar otras formas para conservar la memoria. Y vamos a reconocer que este tema en la redacción es algo que nos da bastante miedo, yo creo. Es algo reiterativo, sí, desde luego. Lo repetimos bastante. Claro, bueno, si servimos de conejillos de indias para que avance la ciencia, estamos dispuestos a todo. Bueno, gracias por esta segunda revista de prensa, Alba. Nosotros nos vamos ya con nuestro segundo invitado del día. Nos vemos, Rodrigo.